Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a ejemplificar cómo realizar un análisis de datos bivariados de forma sencilla y con la ayuda de Excel. El planteamiento del problema es el siguiente. Un grupo de profesionales de recursos humanos deseaban estimar el nivel de respuesta de candidatos a ocupar un puesto determinado en una empresa. Se contaba con una prueba estandarizada e incosteable, por lo que se desarrolló una nueva prueba. Para comprobar la utilidad de este nuevo instrumento, se decide comparar la relación entre ambas. El objetivo era utilizar la nueva prueba si era un buen elemento para pronosticar la calificación de los individuos, al igual que la estandarizada. Estadísticamente, las hipótesis que el investigador se plantea son las siguientes. La hipótesis nula o teórica: las variables prueba nueva y prueba estándar son independientes. La hipótesis alternativa establece que las variables prueba nueva y prueba estándar están relacionadas. Lo primero que hacemos es presentar los datos de forma tabular, y la forma más adecuada es en una tabla de contingencia. En esta representación podemos visualizar que para cada valor de X corresponde uno de Y, y puede darnos una idea acerca del comportamiento de los datos. Observemos que X está ordenado de menor a mayor. Sin embargo, en el caso de Y, pues se encuentran los datos de forma aleatoria, porque son los correspondientes a cada valor de X. Aún así, podemos más o menos distinguir que también van incrementando los datos de Y al tiempo que aumentan los de X. Sin embargo, no podemos estar completamente seguros, de modo que necesitamos realizar un análisis más profundo. Como siguiente paso, debemos asegurarnos de la descripción de las variables. Se ha definido que la variable calificación de la nueva prueba es la variable independiente, puesto que a partir de ella se pretende pronosticar a la calificación de la prueba estándar, que sería entonces la variable dependiente. De esta manera, el análisis de datos para comprobar la relación entre estas dos variables quedará representado por la variable independiente contra la dependiente. En el paso número 3 realizaremos una representación gráfica en donde se puede observar un punto para cada coordenada de X, Y. El diagrama de dispersión es el más adecuado, ya que en el eje horizontal se construye la escala de los valores de X y en el eje vertical se coloca la escala más adecuada para los valores de Y. Pero vamos a visualizar desde Excel cómo sería la construcción de este diagrama paso a paso. En la hoja de Excel colocamos los valores de X. En la columna inmediata siguiente los valores de Y, identificamos y ya tenemos nuestra tabla de contingencia. Para construir en el paso número 2 el diagrama de dispersión, nos vamos a insertar en gráfico. Podemos seleccionar los que aparecen en el menú rápido. El diagrama de dispersión de puntos, seleccionamos el primero. Nos aparece ya automáticamente algún dato. Vamos a asegurarnos de que se borre completamente. Nos vamos a diseño de gráfico, en seleccionar datos. Esta serie que tenemos aquí la vamos a quitar y seleccionamos con la flecha la columna de X y de Y respectivamente. Damos Enter y ya aparece en la ventana del lado izquierdo, identificado como Y, la serie, y en las etiquetas del eje horizontal aparece la escala correspondiente a los valores de X. Damos aceptar y ya se grafican los puntos correspondientes a cada coordenada. Vamos a modificar este gráfico para darle el formato más adecuado. Podemos utilizar el signo de más que nos aparece a un lado, o bien damos doble clic en el gráfico para que aparezca el formato del área del gráfico.
En este caso, bueno, vamos a seleccionar parte por parte para poder ir haciendo los cambios correspondientes. Visualizamos primero la escala. Aunque el gráfico se distingue perfectamente bien con los puntos, la escala la podemos personalizar. Voy a dar doble clic en la escala que quiero modificar. Aparece la ventana para dar formato al eje y vemos que en mínimos se inicia en 0, en máximos llega hasta 120. Están de forma automática. Lo que voy a hacer es personalizar para que esta escala empiece más o menos pues en 40 estará de forma correcta. Doy enter y se ha modificado. Ahora doy doble clic en el eje vertical y me está diciendo que está iniciando en 0 hasta 120. Yo voy a pedirle que inicie, pues podría ser en 40 también. Le doy enter. Esto con la finalidad pues de que los puntos, como forman parte del gráfico, que ocupen el 80% del trazo o más. Vamos a agregar las etiquetas al eje en el símbolo de más. Junto al gráfico vamos a seleccionar que nos dé títulos en los ejes y vamos a modificarlos. En el eje horizontal tenemos a la variable X. Escribimos prueba nueva y en el eje vertical es la prueba estándar, identificada como la variable Y. Listo. En el título es un diagrama de dispersión de la prueba nueva contra la estandarizada. Si deseamos podemos quitar las líneas y eso sería lo más adecuado. A continuación vamos a realizar los cálculos correspondientes. Una forma es hacerlo con calculadora o bien con el software paso a paso. Vamos a ver cómo lo realizaríamos en Excel. Para el análisis que vamos a realizar es necesario contar con cierta información y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por comodidad voy a mover el gráfico hacia abajo y voy a hacer una extensión a esta tabla de contingencia, colocando en una columna X al cuadrado, Y al cuadrado y X por Y. Para escribirlo de forma adecuada voy a seleccionar el número al que quiero darle formato como superíndice y doy a aceptar. Nuevamente en fuente, superíndice y aceptar. Me coloco en la celda en la que quiero realizar la primera operación, doy signo de igual. Voy a indicar que la función que quiero utilizar se llama potencia. Selecciono con doble clic, me indica que seleccione el número y separado por una coma la potencia al cual lo quiero elevar. Selecciono el número, coma, la potencia es 2, cierro paréntesis y doy enter. Esto indica que ha sacado el cuadrado de 50 dando como resultado 2500. Lo mismo quiero que realice y arrastro para obtener el valor. Lo mismo voy a realizar con los valores de Y, de modo que lo que voy a hacer es jalar ahora hacia la derecha el valor y veamos que nos ha dado ahora el cuadrado del siguiente número, que es 61. Entonces está correcto, lo selecciono y arrastro para que haga lo mismo en todas las filas y aquí está. Finalmente, con el producto de X por Y voy a dar signo igual, selecciono el número que quiero que multiplique
le pongo el asterisco y el siguiente número, doy enter. Esta misma acción que la repita con los demás valores, y ahí está. Como voy a requerir las sumatorias de todas estas columnas, voy a seleccionarlo incluyendo una más. En fórmulas doy clic y voy a dar clic en la autosuma. Lo mismo en las siguientes columnas para obtener los valores correspondientes a las sumatorias. Enseguida los voy a distinguir colocándolos en un color distinto y listo. Ahora vamos a calcular las medias para cada variable. Nos posicionamos en una celda, vamos a colocar media de X para distinguirlo de forma rápida, el signo igual, enter y signo igual. Sabemos que la fórmula es promedio, aparece inmediatamente. Se abre paréntesis y vamos a seleccionar las celdas correspondientes a la variable X. Cerramos paréntesis y damos enter. Para el caso de la media de Y, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Igual, promedio, seleccionamos promedio, el conjunto de datos de Y, cerramos paréntesis y enter. Seguimos con las desviaciones estándar. El mismo procedimiento es, en este caso, la desviación estándar de X, signo igual, desviación estándar de la muestra, se abre paréntesis, selecciono el conjunto de datos, cierro paréntesis, enter. Para la desviación estándar de Y, signo igual, desviación estándar de la muestra, se abre el paréntesis, selecciono los datos, cierro paréntesis, enter. Y aquí está, para que sean más visibles. Bien, para resumir los cálculos lo hago de la siguiente manera y rescato los principales valores de la media de X y de Y, las desviaciones estándar, las sumatorias respectivamente que fueron calculadas. Vamos ahora con el paso número 4. Para el análisis de correlación realizaremos el cálculo de la covarianza. Regresando a la hoja de Excel, he recuperado las diferentes ecuaciones para calcular la varianza. Primero lo voy a hacer utilizando Excel. Voy a colocar el signo igual y voy a recurrir a la función que se llama covarianza. Se abre paréntesis, me pide dos matrices correspondiente a cada uno de los datos, separados por una coma. Ahora selecciono la siguiente matriz, que es el conjunto de los datos de Y, cierro el paréntesis y doy enter. Este es el valor de la covarianza de acuerdo a la fórmula que maneja Excel en su función. Retomamos nuevamente covarianza.m y seleccionamos las dos matrices de los conjuntos de datos X y Y. La siguiente forma voy a utilizar la fórmula que se encuentra aquí. Voy a colorearla de verde para poder distinguir que ahora voy a utilizar esta fórmula. Como me pide la sumatoria del producto de cada diferencia, X con su media y Y con su media, pues entonces identifico unas celdas de la siguiente manera: X menos X media, Y menos Y media, y realizo el cálculo correspondiente.
signo de igual, el valor de x, el primer valor de x, menos el valor de su media. Como voy a copiar, me voy a asegurar de que no se mueva y congelar esta celda de la media, encerrando entre signo de pesos. Doy enter, selecciono la celda, le doy copiar con control V, selecciono y me voy a ir a pegar específicamente la fórmula y ahí está. Lo mismo realizamos en este caso con la diferencia de cada valor de y con su media. Signo de igual, el primer valor de y menos la media de y. Encierro entre signo de pesos para congelar la celda y doy enter. Selecciono, doy control C, selecciono el área donde voy a copiar los datos. Esta es otra forma, también se puede arrastrar, pero en este caso estoy explorando otra forma de hacerlo. Ahora bien, voy a realizar el producto, signo igual, que multiplique esta celda por esta otra. Con control C y necesito pegar la fórmula y ahí está. De esta celda requiero la suma, de modo que me voy a fórmulas y realizo la autosuma. Identifico con otro color para distinguir esta sumatoria. Teniendo todos los datos, voy a simplificar las columnas. Me posiciono en la celda en la que quiero aplicar esta fórmula que se encuentra en verde. Con el signo de igual, selecciono el valor seguido del símbolo de división. Son 11 datos, de modo que voy a abrir un paréntesis y le pongo 11 menos 1. Cierro paréntesis. Importante el paréntesis para denotar solo el denominador. Doy enter y obtenemos el mismo resultado. Ahora vamos a interpretar este valor. Esta medida de dispersión la podemos interpretar de la siguiente manera. En vista de que el valor de la covarianza es positivo, existe una asociación directa entre la prueba nueva y la prueba estándar. Ahora vamos a calcular el coeficiente de correlación. Regresaremos a la hoja de Excel. He recuperado ahora las ecuaciones mediante las cuales puedo determinar el coeficiente de correlación, pero voy a iniciar con la función de Excel. Doy igual y la función se llama coef.decorrel. Me pide las dos matrices, entonces separadas por coma selecciono el conjunto de valores de x, coma, el conjunto de valores de y, cierro paréntesis y doy enter. Ahora voy a realizarlo con la ecuación que he coloreado de verde. Nos posicionamos en la celda, colocamos el signo de igual, nos pide el valor de la covarianza que acabamos de determinar, la selecciono seguido de la diagonal y ahora vamos a realizar el producto de las desviaciones estándar x, s de x por s de y. Abrimos un paréntesis, seleccionamos la desviación estándar de x, el signo de por, que es el asterisco, s de y. Cerramos el paréntesis y damos enter. Podemos observar, si llevamos a las mismas cifras significativas, que es exactamente el mismo valor. Sin duda podemos aplicar también la ecuación más grande. En caso de que no se cuente con la covarianza, pues se puede realizar esta operación, ya que tenemos las sumatorias correspondientes.
Por cuestiones de tiempo en este video he introducido la fórmula previamente y nos queda de la siguiente manera. Podemos visualizarlo en la barra de la fórmula y que precisamente al dar enter pues obtenemos el valor exactamente igual. Reducimos las cifras significativas y damos enter. Lo más importante, vamos ahora a interpretar este valor del coeficiente de correlación. Recordemos que el coeficiente de correlación mide la fortaleza de la relación entre las dos variables. 0.9561 lo vamos a ubicar en nuestra escala y podemos observar que se encuentra a la extrema derecha. Por lo tanto, la interpretación nos queda de la siguiente manera: la relación entre la calificación obtenida en la nueva prueba y la calificación obtenida en la prueba estándar tienen una correlación fuerte. Cualquiera que sea la ecuación que se aplique, obtenemos el mismo valor. Continuamos con el coeficiente de determinación. Regresemos a la hoja de Excel. Nuevamente he retomado las ecuaciones pertinentes y me posiciono en una celda para obtener el valor con la función correspondiente en Excel. Coloco el signo de igual. La función se llama coeficiente R. Me pide el valor de Y y el valor de X separados por una coma. Entonces regreso a mi tabla de contingencia para seleccionar los datos de X, coma, Y. Cierro el paréntesis y doy enter y he obtenido el valor 0.9141. Ahora lo realizaremos de la siguiente manera, utilizando el cuadrado del coeficiente de correlación. Voy a subir un poco, coloco el signo de igual. La operación que voy a utilizar es la de potencia. Recordemos que me pide el número, selecciono cualquiera de ellos que correspondan al valor del coeficiente de correlación. Con una coma indico la potencia, que es 2. Cierro paréntesis, enter. Observemos que el número, cuando lo llevo a las cifras significativas, obtengo el valor exactamente el mismo. Ilumino ahora en verde y listo. En caso de no tener el coeficiente de correlación ni el uso de esta fórmula directa con Excel, pues podemos utilizar esta fórmula alternativa, solo que necesitamos el coeficiente de la ecuación de la recta que obedece a la pendiente. Pero vamos a continuar. Más importante aún es interpretar este valor. Cualquiera que sea la ecuación que se utilice para calcular el coeficiente de determinación R cuadrada, obtenemos el mismo valor. Para poder interpretarlo, lo ubicamos en esta escala. Recordemos que no puede tener un valor mayor que 1, porque vamos a interpretar esta proporción como un porcentaje, en donde ubicamos en la extrema derecha. Por lo tanto, decimos que es equivalente al 91% y la interpretación nos queda como sigue. La calificación obtenida en la nueva prueba explica en un 91% a la calificación obtenida en la prueba estándar. Esta es nuestra interpretación. Ahora realicemos el análisis de regresión lineal. Para el análisis de regresión, ahora utilizaremos las ecuaciones que nos van a permitir calcular los coeficientes de regresión. Ya tengo aquí las fórmulas que puedo utilizar, sin embargo voy a comenzar con la respectiva función en Excel. Coloco signo igual para obtener a la ordenada al origen. La función se denomina intersección.
punto eje, ya que también significa que es el punto en donde va a tocar 0 en el eje. Por lo tanto, selecciono esta opción. Ahora vamos a seleccionar a los valores de Y separado por una coma, los valores de X. Regreso a la tabla de contingencia, selecciono primero los valores de Y separados por una coma, ahora los valores de X, cierro paréntesis y coloco Enter. El valor es de -1. Para el caso de B, que es la pendiente de la recta, precisamente la función se llama así: pendiente. Se abre el paréntesis, valor conocido de Y, coma, valor conocido de X. Selecciono los valores de Y, coma, selecciono los valores de X, cerramos paréntesis, Enter. Observamos ahora el valor correspondiente, pero de B. Para obtener dichos valores, pero ahora utilizando las ecuaciones, va a ser un procedimiento similar al que hicimos para calcular el coeficiente de correlación. Para calcular la ordenada al origen utilizamos a esta ecuación. Para realizar el cálculo con las ecuaciones, primero vamos a determinar a B, ya que para determinar A se requiere el valor de B en la fórmula. Colocamos el signo de igual e introducimos las operaciones a realizar. Una vez hecho esto, cuidamos que los paréntesis se encuentren completos y damos Enter. Obtenemos exactamente el mismo valor. Ahora sí podemos realizarlo con la ordenada al origen. Después de introducir las operaciones correspondientes, damos Enter y obtenemos exactamente el mismo valor. Finalmente, pongo color para distinguir. Ahora podemos definir la ecuación de la recta y nos queda como sigue. Y, nuestra variable, es igual a el término independiente, que es la ordenada al origen, -1, más B, que es la pendiente, 1.1236, que multiplica a X. Voy a resaltar esta ecuación. Lo que sigue es graficar la línea que mejor se ajusta y es la que obedece a esta ecuación de la recta. Existen dos formas de hacerlo. Una es ir sustituyendo los valores de X para obtener un valor de Y calculado y posteriormente realizar el gráfico. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Retomando el diagrama de dispersión, vamos a agregar la línea de tendencia. En el signo más que aparece junto al gráfico, le damos línea de tendencia, seleccionamos línea de tendencia y posteriormente seleccionamos esta línea dentro del área del gráfico. Podemos darle doble clic o bien con el derecho irnos al formato de línea de tendencia. Aparece en la ventana del formato de la línea las diferentes formas en las que se puede presentar una relación. No solamente es lineal como lo habíamos comentado en su momento, sin embargo esta es la que nos interesa ahora. Recorremos hacia abajo y nos interesa presentar la ecuación en el gráfico. Damos clic
podemos observar que automáticamente aparece la ecuación correspondiente. Si se fijan, es la misma, solo que primero colocamos el término independiente de menos 1 y sumado el producto de la pendiente por x. Y aquí tenemos los términos invertidos, pero es exactamente lo mismo. También tenemos la opción de presentar el valor de r cuadrado. Sabemos que r cuadrado es el coeficiente de determinación que mide el grado de relación entre ambas variables y se puede expresar en porcentaje. Lo ha agregado aquí, entonces así es como debemos presentar la ecuación de la recta y la línea de regresión lineal. Le he dado formato y ahora lo más importante es interpretar estos valores de los coeficientes de la ecuación de la recta. Utilizando las diferentes ecuaciones hemos obtenido los valores. Interpretemos la ordenada al origen. Menos 1 es el valor que tomará la prueba estándar cuando el valor de la prueba nueva es 0. En el caso de la pendiente de la recta, podemos decir que la prueba estándar aumentará 1.1236 por cada unidad que cambie la prueba nueva. Como penúltimo paso, vamos a pronosticar un valor de y. Suponiendo que un valor del resultado de la nueva prueba en particular es de 83. Este valor no está incluido en la tabla de contingencia, de modo que podemos realizar un pronóstico para la prueba estándar, que llamaremos YP. Pasemos a la hoja de Excel. Sustituyendo en la ecuación de la recta el valor de 83 para x, vamos a realizar esta operación. Colocamos el signo de igual. Como la ecuación de la recta dice b que multiplica a x más a, entonces seleccionamos las celdas correspondientes. B, símbolo de multiplicación, x más a. Seleccionamos la celda en donde se encuentra el valor de a, que en este caso es menos 1, y damos enter. Cuando en la prueba nueva se obtenga un valor de 83, se pronostica que en la prueba estándar se tendrán 92.26 puntos. Finalmente, vamos a realizar una conclusión. En vista de que tiende a 1 el coeficiente de determinación, r cuadrada, h0 se rechaza, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa y establecemos que las variables prueba nueva y prueba estándar están relacionadas. Recordemos que no estamos realizando una prueba de hipótesis en forma, por lo que estamos utilizando el coeficiente de determinación como criterio de aceptación de la ecuación de la recta, con un 91.41% en que x puede explicar a y. ¿Qué quiere decir? Pues que la prueba nueva puede pronosticar a la prueba estándar en un 91.41%. Y con esto damos por concluido este análisis de datos bivariados.